Es un proceso multidimensional. Si tuviese que mencionar un par de cosas absolutamente cruciales, hay un incremento en la delincuencia organizada. Eso es un crimen que está articulado de manera transnacional en América Latina y se conecta con Europa, con el sudeste asiático. Entonces es un primer fenómeno y ellos trasiegan drogas desde el norte hacia los países desarrollados y pasan por nuestros países. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando tenemos problemas educativos, comunitarios, de familias disfuncionales, en donde no hay un empleo juvenil robusto, estos chicos que no tienen propósito, que no tienen esperanza, que no saben leer, no saben inglés, no saben usar una computadora, en su vida alguien les ha dado orientación vocacional, son presa fácil. Y yo cito un dato siempre, doña Glenda, de Puente al Desarrollo, que reflejaba muy bien las características de estas comunidades que lamentablemente sufren. El 88% estaban jefeados por mujeres jefas de hogar que tenían en su mayoría 92% la secundaria incompleta, como 68% solo primaria y como un 93% tenían ingresos inestables en el mercado informal. En promedio, 4 hijos de 2 papás separados. Eran señoras que estaban en la calle brincando para arriba y para abajo para poder poner pan en la mesa y los chicos con mal rendimiento educativo caen a barrios donde no hay deporte, no hay iluminación, nadie les está dando una mentoría positiva y en ese desarraigo total, con la presión cultural que hay para consumir, para tener motos, ropa de marca y tal, son presa fácil para que alguien les llegue a decir, mira, aquí está esta platita, ayúdanos, involucrarte. Y desafortunadamente ese tipo de dejarlos ahí al libre albedrío, guindando, sin amor, sin apoyo, sin oportunidades, los han ido reclutando y hoy los han ido convirtiendo muchos de ellos en traficantes, gatilleros y chicos que van a terminar presos o muertos. Es una tragedia. Porque yo sí he visto con mis propios ojos y me ha tocado liderar un montón de programas en donde jóvenes con esas características, cuando uno llega a tiempo y les da amor, respeto a su dignidad, herramientas técnicas, los presenta al mundo del trabajo, les hace pensar que pueden ser personas especiales, muchos, si los agarramos a tiempo, se pueden reformar y pueden enderezar su camino. Pero hay que hacer eso. La sociedad, las iglesias, el país, las familias, no los podemos dejar botados como si no fueran importantes. Me duele cada vida que hemos perdido, me duele cada niño que ve truncado su futuro por la violencia. La violencia es lo peor que nos puede pasar en nuestra sociedad. Una sociedad donde la gente tiene miedo, tiene temor, donde la vida pierde el valor que tiene. Yo, que soy mamá, mire, a mí me desgarra cada vez que pienso en una madre que pierde un hijo víctima de la violencia. Ahora, usted bien lo dice, ¿qué nos pasó? Tuvimos un repunte de la criminalidad en toda la región. Tuvimos, lamentablemente, 8 años que antecedieron a este gobierno donde ni siquiera tuvimos política nacional de seguridad. La dejaron vencer y ni siquiera la renovaron. Tuvimos también en los últimos años, antes de que entrara este gobierno, se cerraron más de 1,400 plazas de policías y no se nos volvieron a nombrar. Tristemente, los gobiernos anteriores no quisieron colocar escáneres en los puertos, nos convertimos en un paraíso para la exportación de cocaína. Durante esos gobiernos, Costa Rica aparecía en los índices internacionales como el segundo reexportador de cocaína a nivel mundial. Y bueno, poner al país, sacar a Costa Rica adelante de toda esa situación que se nos vino encima y que como una gran olla de presión fue acumulando y acumulando hasta que nos explotó y nos reventó en la cara. Para peores, una decisión terrible, el Ministerio de Seguridad metido en la regla fiscal por la crisis económica que no le permitió invertir en más cosas donde era evidente que se necesitaba. Pero ustedes desde Casa Presidencial, viendo todo esto que ha estado pasando, ¿cómo se han sentido de no poder controlarlo? En realidad nos hemos sentido muy comprometidos, con mucho valor. Yo era miembro del Consejo Nacional de Seguridad porque los ministros de la presidencia manejamos cuerpos policiales, algunos de ellos. Y desde ahí tomamos varias acciones. Voy a mencionarle alguna. Una estrategia para construir la política de seguridad. Y ahora sí, cuáles van a ser las tareas de cada una de las instituciones, con qué dinero se van a ejecutar, quiénes son los responsables. Eso se elaboró. Por otro lado, un esfuerzo enorme por crear nuevas plazas de policías. ¿Por qué? Porque vos tenés primero que reclutarlos y de 10 te pasan las pruebas 2. Después tienen que estar 1 año en formación en la Academia Nacional de Policías. Los 2.500 nuevos policías que puso este gobierno ya, gracias a Dios, en las calles, pasaron por todo ese proceso desde reclutarlos, capacitarlos y que puedan ir a prestar el servicio a los costarricenses.
Sí, bueno, hay que hacer un esfuerzo enorme porque es un legítimo pacto con el diablo. Tenés prosperidad de corto plazo, pero desde siempre, desde Adam Smith, ya que me está preguntando como economista, desde el padre de la economía, sabemos que lo que realmente genera riqueza en el largo plazo es reglas claras y reglas parejas para todo el mundo. Y el narcotráfico es una actividad ilícita, está violando las reglas que todos nosotros como sociedad hemos definido en conjunto. Vea, es muy distinto, esto no se trata de si la droga o no la droga. ¿Ve? La mayoría de las medicinas que nos tomamos, que las compramos en una farmacia, son una droga, pero digamos una droga regulada y debidamente estructurada por profesionales. El narcotráfico es una actividad irregular, ilícita, que si algún elemento se legaliza, esta conversación es muy distinta, como ha pasado, usted que vive en los Estados Unidos, algunas partes de Estados Unidos lo han legalizado, pero mientras sea ilegal, los frutos de violar las reglas son muy complejos porque en el muy corto plazo pueden aumentar el bienestar o la prosperidad. En el mediano y largo plazo son un desastre. Siempre cualquier país que permita transitar por la senda de que violar las reglas está bien porque genera riqueza de corto plazo, en el largo plazo se condena a la pobreza. Cuando digo largo plazo es 10, 15 años, no estoy hablando de en generaciones, no. En 10, 15 años te arruinas. Fue un poco lo que le pasó a Venezuela. Empezó este pacto de una narcodictadura, en el muy corto plazo algunos beneficios y en el mediano la economía venezolana se ha desplomado, pero estoy seguro que usted ha investigado muchísimo eso. Nosotros pensamos que para el momento en el que estamos sí vamos a necesitar un control fuerte del territorio, poner orden, llevar seguridad a las calles, darle a todas esas familias la garantía de que vamos a trabajar muy fuerte para que usted como mamá no tenga miedo de una bala perdida. Trabajar fuerte en acciones específicamente es, uno, reactivar el Consejo Nacional Presidencial de Seguridad. Ese consejo es un ente que coordina con los 3 poderes de la República. No hay estrategia de seguridad que se lleve solamente a cabo por el Poder Ejecutivo. Se tiene que liderar y el presidente de la República lo puede liderar, pero lo tiene que coordinar con un paquete de reformas que se tienen que llevar desde el legislativo y se tiene que coordinar. Bueno, ahí el problema, ¿no? Que el legislativo esté de acuerdo. Bueno, ahí el problema que el Ejecutivo no quiere hablarle al Legislativo ni siquiera, ¿verdad? Que no hay ni siquiera un intento de hacerlo. Entonces, si hay una renuncia de parte de la presidencia de cualquier tipo de coordinación y más bien proactivamente se busca la confrontación, bueno, los que perdemos somos los costarricenses y gana el narcotráfico. Eso es un hecho. ¿Cuál es ese mecanismo de negociación que lideraría Claudia? Bueno, es que justamente parte de tener una estrategia y esa estrategia se coordina desde ahí. Esa estrategia también tiene una bajada y una retroalimentación de un espacio de coordinación entre los diferentes cuerpos policiales. Costa Rica tiene muchísima fragmentación de nuestros cuerpos policiales. Están todos los que le responden al Poder Ejecutivo, está el OIJ, por ejemplo, a nivel de investigación, y también están las policías municipales. Por ejemplo, en Costa Rica hay 34 policías municipales. En ese espacio de coordinación, que antes existía y que ya no existe, ¿por qué no existe? Porque es muy difícil si el Ejecutivo se pelea con el Judicial, que los cuerpos policiales que trabajan en el Ejecutivo coordinen bien con el OIJ. Sí, ahí es a partir del análisis del problema que tenemos en Costa Rica, que es un problema transnacional. La guerra contra las drogas en América Latina y el crimen organizado es un escenario muy fluido, muy cambiante, y de repente Costa Rica en los últimos 15 años se ha vuelto un punto neurálgico de operación para los carteles. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Qué tiene Costa Rica? No somos un mercado de consumo, no estamos en la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué de repente Costa Rica es de interés para estas organizaciones? Bueno, y si nosotros vemos dónde yace el interés es que somos un punto de reexportación óptimo para ellos de cocaína a Europa. ¿Por qué a Europa? Porque el consumo de cocaína se ha disparado en Europa en los últimos 10 años. Estos carteles han visto en Costa Rica un país que es muy exitoso exportando, exportaciones agrícolas, banano, piña, yuca, etcétera. No tiene ejército, tiene unas fuerzas policiales bastante endebles y entonces contaminar las exportaciones con cocaína ha resultado ser un juego de niños. Y es por eso que todos los meses estamos viendo noticias de Europa
de toneladas de cocaína que están siendo incautadas en los puertos europeos, ¿verdad? Aquí el punto es, ¿tiene el Estado costarricense la capacidad de controlar Puerto Moín? Porque es solo un puerto, no estamos hablando que tenemos que controlar 5 puertos en el Caribe, es solo uno. ¿Tiene el Estado costarricense la capacidad de controlar ese puerto? Mi diagnóstico es que no tenemos la capacidad. La capacidad corruptora e intimidación del crimen organizado es demasiado alta. Y es por eso que entonces es mejor básicamente tercerizar la seguridad de ese puerto a los europeos. Y ya yo fui al Parlamento Europeo hace un mes, me reuní con el principal partido político del Parlamento Europeo, que es el Partido Popular Europeo, y les presenté esta propuesta mía y la adoptaron en una resolución, la aprobaron, de tal forma que ya cuento con el apoyo del principal partido político en el Parlamento Europeo, de destacar a Europol, que es la policía europea, en Puerto Moín. ¿Alguien está utilizando este tipo de fórmula o No, de estrategia? Sería totalmente novedoso. Nuevo. Y eso lo sería dice, el primer país. Sería el primer país. Eso lo dice la misma resolución que aprobaron ellos, que esto es un plan que no han ellos implementado en ninguna otra parte y que más bien les interesa ver el éxito que puede tener para poder hacerlo, replicarlo en otros países. Entonces la idea sería tener a Europol destacada en Puerto Moín y que sean los europeos quienes se garantizan, los que hagan los controles de que nuestras exportaciones no vayan contaminadas con droga.